Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga más. Estamos prestos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Le damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta aquí. Hay como un poquito de eco, ¿verdad? Tiene un poquito como de... No sé si es mi audición. Como yo acabo de cumplir años recientemente, pues es probable que mi audición esté... Sí, escucho como un poquito de vibrato. No sé si es... es que está la bocina, la tengo justo de lado. La tengo mirando hacia mí, quizá por eso es que estoy escuchando un poquito de vibración. ¿Ustedes me oyen bien? Sí, pues gloria a Dios. Hermano, que bien la pasamos el día de ayer. Le damos gracias a todos los hermanos quienes participaron en la organización de esa actividad, perdón. El sábado que viene hay otra, en Nochebuena. Bueno, dice el hermano Héctor que el sábado que viene estamos invitados a la continuación de la actividad de ayer. Y el 28, saben que están todos cordialmente invitados. Se supone que ya hayan confirmado a Ámbar Coral. Todas bromas a un lado, sería una gran bendición que todos pudieran estar el 28. Esperamos que hayan reservado ya esa fecha. Es una ocasión muy importante para nuestra familia. Y como ustedes son parte de nuestra familia, quisiéramos que hicieran los arreglos para poder estar allí. Juan está coordinando con la hermana Nilda, creo que él la va a llevar. Sí, eso no es lo que está... está bien. Bueno, les invito a que tengamos una palabra de oración para dar por comenzado el servicio. Oramos. Señor, te damos gracias por la bendición del día que nos regala. Gracias por la fortuna de poder tener la familia que tenemos, mi Señor. Te bendecimos, Padre Santo, y quisiéramos poder reconocer tu grandeza a pesar de nuestras limitaciones. Te imploramos que tú derrames tu gracia, tu unción, tu bendición sobre nuestras vidas. Gracias por la alegría, mi Señor, que nos provoca poder encontrarnos con nuestros hermanos en Cristo. Perdónanos por las instancias en las cuales no somos agradecidos y no reconocemos las bendiciones que tú nos das. Ayúdanos todos los días, Padre Santo, a estar conscientes de cuán afortunados somos, mi Señor, de tenerte a ti en nuestras vidas y de tenernos los unos a los otros. Ayúdanos ahora a asumir la actitud correcta, a estar pendientes a tu voz a medida que estudiamos tu palabra y a medida que realizamos todo en este lugar, como culto racional, mi Señor, a ti, dedicando este espacio a ti, dedicando nuestras vidas a ti y todo, mi Señor, porque tú lo mereces. Quédate ahora con nosotros, Padre amado, y permítenos estudiar la palabra de manera seria, de manera íntegra y a fondo, para ser instruidos en lo que realmente merece nuestra atención. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. ¿Se pueden sentar? Hoy estamos en el segundo estudio en el tema poniendo el miedo o al miedo en su lugar. La semana pasada estábamos hablando sobre el temor de Dios y tuvimos un buen diálogo respecto al concepto temor, ¿verdad? Cómo es que nosotros vemos este vocablo y cómo es que nosotros lo aplicamos en la consideración de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y como muchas veces podemos hacer la distinción entre lo que es el temor y el miedo. Hoy vamos a considerar una de esas vis a vis que estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Estábamos hablando sobre cómo es que sustituimos una cosa por otra. Todos los estudios, todas las sesiones, el enfoque va a ser algo en lugar de.
el miedo. En vez de, hoy vamos a estar hablando sobre cómo es que debemos enfocar en la seguridad. La palabra seguridad se puede ver de distintas maneras. Me parece que es importante considerar la definición de ese término. ¿Qué significa seguridad? Bueno, uno ve a algunas personas quienes trabajan en unos lugares que tienen unas camisas que dicen seguridad. Esas camisas, es el término seguridad en esa camisa, la persona que trabaja, aquí hay una compañía, el dueño de este edificio tiene una compañía que se dedica a eso, a la seguridad, a dar seguridad. ¿Qué significa seguridad en ese sentido? Protección, dice el hermano Pablo, exacto. Velar por los bienes, por las personas, hermana Nilda. Guía. Muy bien, pero ese no es el señor que tiene este edificio, no se dedica a guiar a las personas. Usted está diciendo la definición en el sentido del estudio, ¿verdad? Pues ya que la hermana Nilda insiste en que nosotros hagamos la transición a esa definición, pues esa es la otra definición y la que vamos a estar considerando, la que dice la hermana Nilda, ¿verdad? Ella dice guiar. Juan. Muy bien, pues esa es la definición alterna que estábamos viendo, ¿verdad? Hay palabras que pueden... Exacto. Correcto. Vemos nosotros que hay palabras que pudieran tener múltiples definiciones y dependiendo del contexto, ¿verdad? Pues la definición que hemos presentado previamente no es la definición que vamos a estar considerando. Vamos a estar hablando sobre otro tipo de seguridad, ¿verdad? Y estamos hablando sobre la confianza que podemos tener en algo. Usted se acostumbra a la tecnología y cuando usted hace uso de cierta tecnología, usted presume que cuando va a ejercer alguna acción, la acción que usted acaba de ejercer va a tener una repercusión, ¿verdad? Por ejemplo, usted mueve el interruptor que se encuentra en aquella pared, usted presume que eso va a encender o apagar una luz. Pues cuando hablamos sobre la seguridad que nos da Jesús, estamos hablando de la seguridad más importante, y es la seguridad de la salvación de nuestra alma. Uno sabe o puede saber cuál va a ser el derrotero de nuestra alma, ¿verdad? Cuál va a ser nuestro destino final. Si usted tiene a Cristo Jesús, usted tiene todo. Pues vamos a hablar sobre cómo Pablo le insta a la iglesia en Roma a considerar precisamente esa seguridad. Hay un pasaje de entre aquellos que muchas veces las personas aprenden, ¿verdad? Hay varios pasajes que las personas muchas veces saben. Si usted dice Juan 3:16, las personas saben cuál es el pasaje. 2 Corintios 5:17, las personas saben cuál es ese pasaje. Romanos 8:28 es otro de esos pasajes, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 8:28? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ese pasaje comienza con una conjunción. Y. ¿Verdad? Y sabemos. Muchas veces el estudio de este versículo se hace en conjunto con los dos versículos anteriores que tienen que ver con la oración. Quisiera que viéramos esos primeros dos versículos. Versículos 26 y 27 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Vamos a ver el 25. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Dios lo sabe todo. Dios sabe qué es aquello de lo cual tenemos necesidad.
cuando nosotros oramos, es virtualmente imposible en nuestras limitaciones humanas poder saber qué debemos nosotros pedir, qué es lo que realmente necesitamos, porque nosotros no podemos ver el futuro. Y es bien difícil nosotros poder realmente entender, previo a un hecho, qué es lo que nosotros debemos hacer al 100%. Por eso es que en inglés hay una expresión, un proverbio que dice, hindsight is 20/20. ¿Verdad? Cuando miramos en retrospección, pues todo está bien claro. Vemos todo perfectamente, pues seguro. Eso yo lo llamo los expertos en lo obvio. Después que algo sucede, todos somos expertos. ¿Debía haber hecho esto o no debía haber hecho aquello otro? Yo digo, después del hecho, es bueno que usted aprenda sobre ello, pero no se ponga a disertar respecto a lo que debió haber hecho alguien o no debió haber hecho, porque ya realmente no sirve de mucho. Sí serviría si usted le puede decir a la persona, haz esto o no hagas esto de antemano para que las cosas puedan irle bien. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Jehová, solamente Cristo Jesús. Por eso es que la palabra nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene. Y entonces pasamos al pasaje que vamos a estar nosotros considerando de manera central, con idea, gracias a Cristo, nada nos alejará de Dios y de su obra en nosotros. Este pasaje, el versículo que enfoca en esta realidad, en esta verdad, a mí me causaba confusión porque yo lo solía interpretar de una manera que a mí me parece que era incorrecta. Que dice que nada nos puede apartar del amor de Dios. Y yo digo, si depende de nosotros, pues entonces eso no es cierto. Que nada nos pueda apartar del amor de Dios. Cuando queda claro que en nuestra humanidad hay tantas cosas que sirven de obstáculos realmente para que nosotros podamos mantenernos firmes y fieles al Señor. A lo que se refiere la palabra es que el amor de Dios es tal que siempre nos favorece. En Cristo Jesús, pues nada nos puede apartar. Al punto que Dios entregó a su único Hijo para que muriera por nosotros, quienes somos infieles. Pues el enfoque en el no apartar no es de parte nuestra, sino de parte de Dios. Hemos hablado anteriormente sobre el pacto que hizo Dios, que hizo Jehová con Abraham, pacto abrámico. Aquel momento en el cual Dios hizo que Abraham entrara en un profundo sueño y que tuvieron, ¿verdad?, en el pactar, cortar un pacto, esa expresión viene precisamente sobre esta costumbre. Se cortaban las carcasas, se partían las carcasas de ciertos animales, se colocaban a dos lados, y aquellas personas quienes entraban en un pacto atravesaban, caminaban juntos a través de estas carcasas, simbolizando o queriendo decir que la sangre de esos animales fuera sobre ellos si ellos incumplían con ese pacto. Cuando Jehová pactó con Abraham, quien único atravesó fue Jehová, siendo este un pacto unilateral. ¿Por qué? Porque quien único puede cumplir cabalmente con el pacto es Jehová. La salvación no depende de nosotros. La salvación nosotros la recibimos por gracia, por fe. Obviamente, no es que usted no tiene que hacer nada. Usted no tuvo que hacer nada para poder recibir la salvación, pero usted tiene que aceptar la salvación en Cristo. Usted tiene que entregar su vida completa al Señor. O sea que no es completamente cierto que usted no tiene que hacer nada por la salvación. Usted sí tiene que aceptarla. Usted tiene que obedecer. Usted tiene que entregarse completa y cabalmente al Señor. Hay personas quienes dicen, pues, ustedes son los bautistas, los salvos siempre salvos, y es como si eso fuera una varita mágica. Y no se trata de eso, ¿verdad? Cuando se interpreta la salvación de una manera tan y tan superficial, pues se desvirtúa
el sacrificio tan y tan grande que hubo que haber para que usted pudiera ser salvo. Pues vamos a ver lo que nos dice Pablo a través de este pasaje respecto a nuestra seguridad. Hay tantas cosas que pudieran provocarnos preocupación. Cuando hablamos de la seguridad a diario, ¿verdad? Y me parece que es algo completamente natural que nosotros nos sintamos inseguros en algunas instancias. Porque este asunto de los absolutos a mí me provoca mucha estática, ¿verdad? Porque nosotros nos encontramos en este caparazón humano, el cual es falible, el cual tiene errores, el cual tiene deficiencias, el cual carece de muchas cosas. Nosotros no somos perfectos, aspiramos a la perfección, sabemos que el Señor nos transformará completamente y confiamos en su palabra. No obstante, en las limitaciones humanas, pues es completamente natural que nosotros en algunas instancias sintamos ciertas inseguridades. Yo voy a dar un ejemplo y quiero que ustedes piensen en otras situaciones que pueden provocar ese sentimiento de inseguridad. Yo, por ejemplo, Dios me ha dado la fortuna, la bendición de tener una familia. Y mi esposa y yo hemos dedicado pues nuestras vidas a la crianza de nuestros hijos por amor y por obediencia a lo que Dios demanda de nosotros. Por eso yo siempre digo, la gente a veces dice, esos muchachos, qué bien te han salido, qué suerte has tenido. Y yo digo, bueno, es una gran fortuna, pero los muchachos no son una mata de guineo, que tú lo abonas un poquito al principio y los dejas allí. Yo tengo unas matas de guineo en casa que yo las sembré hace muchísimos años. Y yo recuerdo haberlas cuidado al principio, de vez en cuando, pues yo les corto, limpio alrededor, ¿verdad? Pero yo no recuerdo haberlas abonado hace mucho tiempo. Yo las abonaba al principio y han salido racimos de guineo de allí, que es una cosa increíble. Pero los muchachos no son así. No obstante, Dios nos ha dado una gran bendición, ¿verdad? De darnos la lucidez y nos ha guiado y nos ha permitido criarles en el temor de Dios. Y la repercusión ha sido tremenda, ¿verdad? Que hay situaciones, que hay personas quienes dedican su vida y le dedican tiempo a sus hijos y los hijos salen mal agradecidos, pues seguro, míranos a nosotros, Dios nos da todo, hay instancias en las cuales nosotros no se lo agradecemos, ¿verdad? Pues no vamos a hablar sobre la minucia respecto a esto, estoy hablando de un caso particular. A lo que me refiero con esto, pues, esa familia que Dios me ha dado, yo sé que está en las manos de Dios y yo se la entrego a Dios todos los días de mi vida. Sin embargo, hay instancias en las cuales a mí me provoca preocupación. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré haciendo suficiente? Y ellos se van de la casa. Ya pronto Ámbar se casa, ya se han casado 3 y yo sé que están bien, pero uno quisiera, ¿verdad? Dice, ¿y hay algo más que yo pueda hacer por ella? Y hay ciertas cosas que a uno le preocupan. Ese es el asunto de la seguridad. Pablo habla sobre cómo es que nosotros podemos estar seguros siempre si es que estamos en Cristo Jesús. ¿Qué otras cosas provocan inseguridad a las personas, aunque sean creyentes, aunque tengan fe? Exacto. Esperando que uno se despierte, ¿verdad? Después de la anestesia. Amén. Hermana, Lucy, ¿te había dicho algo? La salud. La situación del mundo. ¿Verdad? La infraestructura a veces son cosas sencillas, ¿verdad? Digo, uno dice sencilla, ¿verdad? Pero uno dice la infraestructura. El pastor ayer estaba hablando sobre cómo es que se encuentra este mundo en caos. El asunto del clima, el cambio de clima y cómo eso afecta a tantas cosas. La infraestructura, últimamente usted prende el televisor y escucha la palabra Luma 500 veces. Y por lo general el contexto lo que provoca es pavor. Hermana Lucy. Yo oí una persona ayer hablando y me puse a reflexionar sobre eso y yo digo, en la Biblia yo no encuentro donde dice que vamos a ser felices.
¿Ustedes recuerdan alguna? Sí, de que va a tener larga vida, pero que vamos a ser felices. Sí dice que vamos a tener tribulación. Dice que vamos a tener tribulación. Obviamente, uno no quiere vivir infeliz. Una de las cosas por las cuales yo le pido al Señor, porque nosotros sabemos que el gozo no necesariamente está, aunque las personas lo utilizan de manera sinónima para la palabra felicidad, no significa lo mismo. Uno puede estar triste y aún así estar gozoso. Uno puede estar adolorido y aún así estar gozoso. Una de las cosas que yo le pido al Señor todos los días, y más para un recuerdo para mí, porque el Señor sí lo sabe, yo le pido paz. Si uno puede tener paz, no importa la tribulación, no importa, y que único te puede dar la paz que es perfecta, es Cristo Jesús. Hermana Rosana. Que pues cuando a uno le viene la inseguridad, lo que yo hago, ¿verdad?, es pensar en el Señor, que Él no es nuestra única esperanza y confianza, ¿verdad? Y yo sé que es fácil decirlo cuando nos estamos pasando cosas difíciles, pero trato de practicarlo diariamente, ¿verdad? Cuando me viene alguna inseguridad, a mí me daba inseguridad cuando me tenía que parar al frente a hacer el culto de oración, pero ahora yo le agradezco al Señor porque me ha ayudado a depender de Él y a confiar en Él, no importa lo que sea. Amén. Porque este mundo pasa, ¿verdad? Nosotros tenemos una vida eterna y las cosas aquí, como dice Pablo, gozaos en el Señor siempre. Y también que la gloria que se ha de manifestar va a ser, no es comparable con las aflicciones de ahora. Que todas esas cosas, cuando uno las tiene en la mente y en el corazón, pues lo ayudan a vivir confiada. Amén, amén. Pues algo bien importante es que nosotros sabemos en quién nosotros hemos confiado. Sin embargo, y yo siempre hago, ¿verdad?, presento esta nota que me parece que es bien importante. Cuando consideramos la palabra del Señor, esto es algo serio. No es que nosotros no nos podamos reír, no es que no podamos hacer algún comentario jocoso. Me refiero a que nuestra eternidad depende de nosotros poder entender realmente de qué se trata aquello de lo cual estamos hablando. Porque la palabra de Dios puede ser entretenida. Yo miro la palabra de Dios, ¿verdad?, y estudiando, siendo un estudiante de literatura eterno, yo miro la cantidad de géneros literarios que se encuentran aquí, y aquí hay de todo. Hay historia, hay poesía, hay incluso historias de amor, ¿eh? La historia de amor más grande que se haya narrado. Hay libros de consejos, ¿verdad?, sapienciales. Hay tanto que podemos nosotros ver aquí, y si usted lo mira como un libro para entretenerse, pues sirve para eso, pero no fue para eso que fue escrito. Aquí está la clave de la eternidad. Hubo individuos quienes dieron sus vidas viajando a distintos lugares buscando la fuente de la juventud. Dicen que Juan Ponce de León andaba por allá, por la Florida, buscando la fuente de la juventud. Pues aquí está. No hay que buscar más allá. Este es el libro que nos permite vivir eternamente. Sin embargo, si lo que buscamos es la eternidad para nuestro propio deleite, aun cuando busquemos en este libro, puede que fallemos. Y esa es una de las cosas a las cuales me estoy refiriendo. Si nosotros nos acercamos a la religión y no buscamos a Dios, pues puede que hallemos la religión y aún así no encontremos la salvación. No quiero convertir esto en un trabalengua ni un acertijo, porque es bien sencillo. Hay personas quienes tienen la religión como un amuleto, como un talismán, y tienen la Biblia abierta en un lugar porque piensan que las vibraciones del mundo, del medio ambiente van a estar, ellos consideran que la Biblia sí es buena, pero como un talismán, y no se trata de eso. Este es la grabación que dejó nuestro Señor para que nos pueda bendecir a través de todos los tiempos, para que podamos nosotros acercarnos a Él de la manera correcta. Pues Pablo, en esta porción de esta carta que escribe a la iglesia en Roma, habla sobre cómo es que podemos estar seguros. ¿Por qué es que nosotros no tenemos que vivir en temor? Si usted tiene a Cristo Jesús. Y yo sé, hermano, si estamos aquí, a mí me consta que nosotros hemos profesado
fe en Cristo Jesús. Pero como la salvación es individual y usted es la única persona que sabe realmente si usted ha tomado la decisión correcta o no, pues es importante nosotros subrayar, y como esto queda grabado, también es necesario que aquellos quienes puedan escuchar este estudio sepan de qué es que estamos hablando. Esto aplica a aquellos quienes han aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Qué quiere decir eso? Reconocemos nuestro pecado, reconocemos que sin Dios no hay esperanza, aceptamos el regalo que Él nos hace. Cristo Jesús murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió al Padre. Todo aquel que confiese su nombre y que le acepte como Salvador, pues verá la eternidad en la presencia de Dios. ¿Verdad? En paráfrasis, ese es el Evangelio. Y ahora Pablo habla sobre la seguridad que tenemos en aquel en quien nosotros hemos creído. Usted no tiene que vivir una vida de temor. En inglés también una expresión que se utiliza mucho es running scared, ¿verdad? Corriendo despavorido, corriendo con temor. Hay quien vive la vida de esa manera, como si estuvieran en esta eterna huida. Hay personas quienes tienen condiciones médicas que sufren lamentablemente de un sentido de persecución. Piensan que los están siguiendo, entonces miran para el lado. Eso debe ser terrible, debe ser horrible vivir de esa manera. Hay quienes no tienen ese sentido de persecución por un asunto químico. Hay quien pudiera sufrir ese sentido de persecución por un asunto espiritual, porque no han confiado en quien tienen que confiar. Han creído la falsa promesa del mundo, y el mundo lo que nos dice es: confía en ti. Sí, Dios a usted le da unos talentos y usted no puede negar los talentos que Dios le ha dado, y usted puede confiar en que Dios a usted le va a dotar para hacer aquellas cosas que son necesarias, particularmente cuando son para Él, para darle la gloria a Él, y tantos otros aspectos en su vida, ¿verdad? Dios a usted le capacita y usted tiene que confiar en eso. No obstante, esta confianza, este exceso de confianza en el yo, porque el mundo dice que eso es lo que debe ser el centro de tu vida, lo que dirige, lo que le lleva es realmente a fallar en su relación con Él. Vamos a ver que Pablo dice en estos versículos que vamos a considerar. Vamos a estar viendo Romanos 8 del versículo 28 hasta el versículo 39. Los primeros 3 versículos están aquí. Le voy a pedir a Ámbar que los lea, por favor. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Y ahí está Pablo en su máxima exposición, ¿verdad? Muy lírico. Yo creé 2 diapositivas para que pudiéramos ver un énfasis, porque hay tantísimo que pudiéramos decir sobre esos 3 versículos. Vamos a por lo menos hacer este énfasis que he colocado aquí, ¿verdad? Esta expresión primera que nos habla sobre algo absoluto. Cuando hablamos de la totalidad, estamos hablando del 100%. En español, cuando decimos todo, nos dice todas las cosas, ¿cuáles quedan excluidas? Pues ninguna. Y en la lógica, el raciocinio humano, eso crea un problema. Porque hay ciertas cosas que nosotros tildamos, catalogamos, etiquetamos como negativas. Por lo tanto, si son negativas, no son buenas. Pablo, no obstante, al menos en la traducción que tenemos al español, no dice que todas las cosas son buenas. Él dice que todas las cosas, ¿cuál es la clarificación? Nos ayudan a bien. Y esa es la parte importante, ¿verdad? Yo subrayé la porción que dice todas las cosas. Sin embargo, aquí estamos subrayando el concepto, la palabra ayuda.
¿Qué significa que algo ayude a bien? ¿Alguien que me pueda explicar eso en arroz y habichuela? Que obra a nuestro favor. Que obra a nuestro favor. Ahora bien, ¿es posible que algo esté obrando a nuestro favor y nosotros no darnos cuenta de ello al instante? El hermano Héctor estaba hablando sobre los médicos ahorita, ¿no? Sobre una operación específica. Y hay buenos pacientes y hay malos pacientes. El buen paciente, ¿cuáles son algunas características de un buen paciente? Primero, que es paciente. Sigue las instrucciones del médico. El médico le da una prescripción. ¿Y qué hace el paciente, hermana Úrsula? Cumple con ello. Le dice, le voy a dar esta receta. Tiene que tomarse estas pastillas 2 veces al día con una comida. Te dice, las dos veces al día con una comida. Eso como que no tiene sentido, ¿verdad? Porque si debe ser las dos veces al día con 2 comidas, pero está bien, eso. Cada una usted se la va a comer con comida. Se la va a comer, se va a tomar 2 veces al día. Pero entonces la paciente dice, eso es mucho, me la voy a tomar una vez al día. Mal paciente. Hay pacientes también que van al médico y le dicen, ay doctor, yo quisiera que usted me recetara tal o cual cosa. Ellos le llevan la prescripción al médico para que el médico la llene en el papel. ¿Por qué? Porque yo sé más que usted. ¿Algunos de ustedes como que se sienten identificados? Pues hay una diferencia, hermana Lucy. A veces ni se las ve. No es buena paciente. Pues hay una diferencia, ¿verdad? Ahora, si nosotros confiamos en el médico, que es un ser humano, y obviamente hay ciertas cosas respecto a la medicina que nosotros a veces tenemos que tomar con pinzas. Yo estoy haciendo la comparación porque es algo que tenemos cercano, ¿verdad? Es algo que nosotros todos vivimos, con lo cual nos podemos identificar tal vez. Si el médico, que es un ser humano, usted puede confiar en él y le puede poner su salud en sus manos, ¿cuánto menos deberíamos confiar en Dios, quien es todopoderoso, quien es omnisciente, lo sabe todo y lo puede todo, ¿verdad? Y el Señor es perfecto en todas las direcciones, en todas las dimensiones. Así que si podemos confiar en el médico, ¿por qué no confiar en Dios? Usted se toma aquella medicina que le sabe terrible y a veces les provoca una secuela de condiciones secundarias. Si usted se pone a escuchar cuáles pueden ser los efectos secundarios de algunos medicamentos, no se los toma. Pero ya es algo completamente natural. A veces cuando yo escucho los anuncios de los medicamentos, esa es la parte que me gusta escuchar. Pues yo digo, entonces le ponen una musiquita bien bonita de fondo. Dice, tome Plavix para no sé qué cosa. Entonces dice, puede ocasionarle diarrea, le puede ocasionar qué sé yo qué. A veces le dicen, y le puede ocasionar un ataque al corazón, qué sé yo qué. En casos extremos, qué sé yo por qué por ciento le ha provocado la muerte. Si le provoca la muerte, descontinúa el medicamento. Y usted dice, ¿cómo es posible que la gente no esté escuchando eso? Pero como quiera nos tomamos el medicamento, porque usted le dice al doctor. El doctor mismo le dice, sí, es que esas cosas, la ley, es necesario que lo digan, ¿verdad? Porque pues para protegerse las compañías. Sin embargo, si usted lo escucha todo, pues no se lo toma. Pero tómeselo. Pues tengo 500 pacientes, y entonces pues confía en lo que le dice el médico. Pablo está hablando sobre la totalidad de las cosas que nos pasan a nosotros, algunas de ellas, o muchas de ellas, que pudiéramos nosotros catalogar como no necesariamente buenas. Todas ellas nos ayudan a bien. Ahora hay unas condiciones, ¿verdad? Antes de eso, yo les coloqué una pregunta aquí, ¿verdad? ¿Qué cosas, por ejemplo, se nos hace difícil aceptar que nos ayudan a bien? Y tal vez ya les he dado algunos ejemplos.
Ámbar. Las enfermedades. Enfermedades. Úrsula. Amén. Ujú. Ujú. Bien, pues si fuéramos a poner en contexto lo que dice la hermana Úrsula, ya que ella no tiene el micrófono, no necesariamente es lo que le sucedió al otro, porque lo que le sucede al otro, pues le sucedió al otro. Si fuéramos a considerar lo que está diciendo la hermana Úrsula, es pues, que tenemos que aceptar que nosotros no tenemos control sobre las decisiones de los demás. Eso es algo que tenemos que aceptar. Nosotros, nuestra función como creyentes, como hijos de Dios, es predicar el Evangelio, discipular, ¿verdad? Llevarle la palabra, el Evangelio a las personas. Y hasta allí. La decisión que toman ellos, pues, es algo completamente personal. Nosotros no tenemos control sobre ellos. Pues hay tantas cosas en nuestra vida, hermano, que nos provocan pavor, nos provocan miedo, nos provocan inseguridad, temor. Pero todas ellas obran para bien en el plan perfecto de Dios. Ahora, hay unas condiciones que nos dice Pablo. Una de ellas, la central, es que amamos a Dios. Y fíjese, te dice, pero entonces no es que tienen que ser cristianos, pero es que para usted amar a Dios, usted tiene que haber tenido intimidad con Dios. Y la única manera que usted puede ser íntimo con Dios es siendo obediente a Él. Y Él dice que para usted ser su hijo, usted tiene que aceptar a su hijo. Pues cuando Pablo dice amar a Dios, podemos escribir es igual a ser hijo de Dios. No es amar la religión, porque hay muchas personas quienes aman la religión. Hay muchas personas quienes aman la pseudo espiritualidad. Y tienen distintos nombres, ¿verdad? Las distintas denominaciones, distintas religiones. Hay personas quienes ustedes los ven que son personas aparentemente piadosas. Hay personas quienes viven unas vidas con unos valores y unos principios morales tremendos. Y a veces yo veo a algunas personas quienes son cristianos y los coloco al lado de otras personas y de esta persona podría aprender mucho respecto al comportamiento de esta otra persona. Ahora, eso no quiere decir que el que se comporta con ciertos valores éticos, morales, necesariamente es hijo de Dios. Por eso le dije, es necesario que nosotros examinemos nuestra vida y sepamos cuál es la decisión que nosotros tomamos, porque es algo muy personal. Pues Pablo dice que hay una condición para que usted todo le sea para bien. Entonces, usted tiene primero que amar a Dios. O sea, usted tiene que ser hijo de Dios y aparte de eso, usted tiene que haber sido llamado conforme a su propósito. Y aquí entra un detalle que muchas personas malinterpretan, el asunto de la predestinación.
Y algunas personas malinterpretan este pasaje y piensan que es que Dios escoge a unos y otros no. El escoger, Dios lo presenta como que es una elección. Parecería un problema de semántica. Y aquí Pablo no está presentando un punto de vista filosófico, ni un extremo de una disertación. Él está expresando de manera lírica cuál es la relación del individuo para con Dios. Nosotros que estamos aquí, si hemos aceptado a Cristo Jesús, entonces hemos sido llamados conforme al propósito del Señor. Eso no quiere decir que el resto de la humanidad no haya recibido un llamamiento, porque Dios entregó a su Hijo para toda la humanidad, sabiendo, no obstante, que no toda la humanidad le habría de aceptar. Pues Pablo dice, para que todas las cosas sean de bendición para tu vida, te obren para bien, no importa cuán malas parezcan, usted tiene que ser hijo de Dios, usted tiene que amar a Dios, usted tiene que haber sido llamado por Él, pero miramos esto de manera circular, tiene que haber sido llamado y para amarle quiere decir que usted aceptó su llamamiento. Ahora, fíjense usted que habla sobre una conexión de hechos, ¿verdad? Cuando ustedes van conmigo allá a los versículos que siguen, dice que Jesucristo sería primogénito entre muchos hermanos. Dios mismo se encarna, se entrega por la humanidad y viene a ser el primero de entre los hijos de Dios, el primogénito, pero es el unigénito, hijo de Dios, el único hijo que Dios tiene. Lo entrega por todos nosotros y de esta manera venimos a nosotros ser hermanos de Él cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque venimos a ser hechos hijos de Dios, como dice Juan en el primer capítulo del Evangelio. Entonces dice, a los que predestinó, o sea, los que aceptan el nombre de Cristo Jesús por Salvador. A estos le llamó. Y de manera circular vemos nosotros cómo es que funciona esto, ¿verdad? Porque hemos hablado sobre cómo es que Dios no puede ser contenido por la dimensión del tiempo. Alguien que es eterno no es controlado por el tiempo, y eso es algo que para nuestra mente, la cual es limitada, es bien difícil de comprender. Lo he dicho anteriormente, quizás a los matemáticos se les hace mucho más fácil entender este concepto, ¿verdad? Pero nuestra mente solamente puede comprender lo que es la eternidad en términos de símbolos, porque nosotros somos finitos. Nuestras vidas, ¿verdad?, comienzan en un momento y terminan en otro momento, en lo que es nuestra humanidad. Sin embargo, nuestra alma es eterna. Y ese concepto solamente lo podemos entender con palabras humanas. Nos acercamos a lo que puede ser la comprensión de eso. Yo no quiero complicarlo demasiado, pero es necesario que nosotros entendamos que la vida no es desde que nacemos hasta que morimos, la vida física. Pero la palabra dice que, como está escrito, que el hombre muera una sola vez y luego de esto el juicio. O sea que hay algo después de la vida. Está la eternidad y hay dos opciones para la eternidad. Vamos a vivir la eternidad sin Jehová, en un eterno castigo, o con Jehová en su presencia, en la gloria, en la presencia de la gloria de Dios. Pues esa eternidad influye en cómo nosotros podemos entender este llamamiento que hace Dios. La predestinación tiene que ver con quiénes fueron los que tomaron la decisión por recibir el llamamiento que hiciera el Señor. Y ahí es donde está Cristo. Él, en ese llamamiento, si nosotros aceptamos el llamado, aceptamos el regalo de la vida eterna, entonces es Cristo Jesús quien nos justifica y está Él sentado a la diestra del Padre, continuamente intercediendo por nosotros y de esta manera glorificando a aquel que ha sido predestinado. ¿Verdad? Y les dije este pasaje, aunque son 3 versículos que tenemos ahí, hay más que suficiente tela para nosotros cortar muchísimo tiempo, así que les exhorto a que continúen meditando sobre ello,
Pero el énfasis de lo que estamos viendo nosotros aquí, no queremos extendernos muchísimo más, es cómo es que saber esto, esta realidad que acabamos de tratar de explicar, nos ayuda a nosotros a tener seguridad, a no tener que vivir en miedo, ¿verdad? Podemos estar seguros de que dado que Cristo Jesús intercede por nosotros, es el que está sobre nuestras vidas, podemos nosotros vivir confiados de que no importa la situación que permee en nuestra vida, todo estará bien porque Dios está en control. Amén. ¿Eso quiere decir que no me voy a enfermar? No, eso no quiere decir que no me voy a enfermar. ¿Eso quiere decir que no me voy a estar pelado en algún momento? No, eso no. Eso no quiere decir que no voy a tener situaciones familiares. Uno no quisiera tenerlas, ¿verdad? Y oramos al Señor por eso, pero Él sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso es que nosotros podemos pedir al Señor que haga su voluntad. Esa debe ser nuestra petición, pero no puede ser la boca para afuera, como decimos en Puerto Rico. Usted tiene que estar confiado. ¿Ah? Cristo Jesús, en su humanidad, porque Cristo Jesús es Dios, pero Él fue hombre, padeció como usted y como yo. Y cuando estuvo en su pasión, estaba allí en el jardín de Getsemaní, orando al Padre, y Él pidió que pasara de Él esta copa, o sea, la copa que Él tendría que beberla, todo lo que sabía que habría de acontecer. Sin embargo, Él dijo al Padre que no se hiciera su voluntad, o sea, la voluntad de Jesús, sino la voluntad del Padre. Cuando nosotros sabemos quién es el que sabe, aceptamos su decisión. O a veces no. Por eso es importante evaluar qué tipo de pacientes somos. Es necesario ser buenos pacientes, pero es más importante ser buenos hijos de Dios. Romanos 8, 31 al 34 dice, ¿qué pues diremos a esto? Lo que acabamos de explicar. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo he escuchado tantas personas, no digo citar, sino recitar este pasaje. Personas cuyas vidas no señalan hacia un servicio a Dios, a una creencia en Cristo Jesús. Pero muchas personas dicen esto, ¿verdad? Nuevamente, como si fuera un maro, ¿verdad? Un logo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si nosotros hemos confiado en Dios y Dios ha dado lo más grande, su único Hijo, por nosotros, dice Pablo, entonces, ¿por qué no nos habrá de dar todo lo demás? Y un problema grande es que en nuestra humanidad corremos el riesgo de verlo todo desde el punto de vista material. El que usted esté pelado no quiere decir que Dios no te ama. El que usted esté enfermo no quiere decir que Dios no te ama. Hay tantas situaciones que la vemos desde el punto de vista unilateralmente humano. Solamente desde mi perspectiva egoísta. Porque parte de la naturaleza humana es que somos egoístas. Desde que estamos chiquititos. ¿Usted ve una de las palabras favoritas de los chiquitines? Es mío. Mío, 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 mío. Y a veces cuando ya somos adultos, esa palabra se queda. Pasa que tratamos de disimularlo. No lo decimos mucho. Mío, 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 mío. Ayer, en la actividad que estábamos allá en Llanada, era todo en buena lid, ¿verdad? Y estábamos bromeando, pero parte de lo que hacíamos era que exagerábamos precisamente eso. No, ese lo quiero yo, porque es para mí. Entonces va para ella y le toma el regalo a otro, que nos divertimos muchísimo con eso. Y es como una parodia realmente de nuestra humanidad, de nuestra naturaleza, la cual es egoísta. Y es necesario, cuando el Señor dice que nosotros nos debemos negar a nosotros mismos, es precisamente que nosotros combatamos contra esa naturaleza detestable en el ser humano, que pretende que todo sea desde yo como centro. Quien debe ser el centro de nuestra vida es Jehová. Cristo Jesús
debe ser el eje pivotal de nuestra vida. Nosotros debemos siempre, ¿verdad? Nosotros somos los cuerpos celestes que orbitan alrededor de Jesús como nuestro sol, como aquel que nos da sentido. Pues Dios no escatimó en entregar a Jesús para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Entonces, ¿por qué no habrá de bendecirnos en todo lo demás también? Dice Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vimos anteriormente cómo es que parte de la lírica que presenta Pablo respecto a lo que Jesús hace en nuestra vida es que nos justifica. Pues, ¿quién nos va a acusar? Él es el que está continuamente intercediendo por nosotros delante de Dios. ¿Y quién es el que condenará? Pues Cristo es el que murió y de hecho Cristo es el que juzga. Pues ¿quién nos va a condenar? Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermana Lucy, ¿usted ha levantado la mano? A eso que te refieres de materialismo, ¿verdad? Cuando dice todo ayuda bien, que yo me lo pregunto qué significa bien. Y es espiritualmente, yo creo, nos ayuda bien espiritualmente, porque pensamos que tiene que ser material y no es así. Amén. Y es necesario que nosotros veamos la palabra como un todo, ¿verdad? Porque la palabra ha sido toda respirada por el mismo ente, ¿verdad? Por Jehová. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto es todo y tampoco. Cuando digo tampoco, ¿verdad? Aquí esto encapsula lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Porque la grandeza de Dios a nosotros no nos cabe en nuestra mente, la cual es finita. La palabra misma nos dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Pues es necesario que nosotros veamos cómo es que la palabra funge como un todo. Pues cuando nosotros miramos la palabra, y muy bien lo que dice la hermana Lucy, ¿verdad? Que es desde la perspectiva de lo espiritual, pues yo estoy completamente de acuerdo que el que las cosas obren para bien es desde el punto de vista espiritual, pero también la palabra me dice que la vida mía está puesta para glorificar a Dios. Así que si Dios es glorificado por aquello que el mundo puede ver como una vicisitud en mi vida, pues que la gloria sea para Él. Amén, aleluya. Que Dios se lleve la gloria. Pero si algo podemos estar seguros es que Dios no nos va a permitir no nos va a dejar en vergüenza. Ahora, no quiere decir que nosotros no estamos en ese riesgo. El cristiano no está exento de ser puesto en vergüenza, porque nuestras acciones tienen repercusiones. Hay a veces las personas quienes dicen, tengo esta condición, y le pido a Dios, y le pido a Dios, y le pido a Dios, y no me contesta la petición. Y yo digo, eso suena como Pablo, allá en 2 Corintios 12. En 3 ocasiones le pidió a Dios que le quitara el aguijón de su cuerpo. Y el Señor le dijo, bástate mi poder, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que es necesario que nosotros veamos cómo es que nuestra vida debe ser una de procurar exaltar el nombre de Dios mientras nosotros vamos menguando. Hermana Rosana. Pues que yo veo lo que dice ahí es que todo eso pasa para que seamos conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Amén. Que eso en mi mente, yo no puedo entender cuánto abarca eso, ¿verdad? Que es ser conformado a la imagen de Cristo. Exacto. Y por eso es que Pablo dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros estamos dispuestos a aceptar su voluntad en todo lo que nosotros somos. En ese momento nosotros vemos que nosotros vamos cobrando la forma que Dios quiere que nosotros tengamos. Eso es conformarnos a Cristo Jesús, ¿verdad? Permitir que Él haga con nosotros según su voluntad. Mira, algo que podemos nosotros comparar con la acción que realizó nuestro Señor. El Señor nos da como decimos en castellano, un foreshadowing, da un adelanto. Personas a quienes les gusta el teatro, las películas, hay algo que se llama los trailers. El trailer te da más o menos unas ideitas de cosas que van a estar en aquella película. Pues
allá en Génesis, cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Esto es un pasaje que ha sido debatido por muchos. Es bien difícil de interpretar a cabalidad. Pero si fuéramos a considerar un aspecto de ese pasaje, de eso que se nos narra allá en Génesis, que nos sirve a nosotros para nuestro crecimiento espiritual, es que allí vemos un adelanto del sacrificio que habría de hacer Jehová por nosotros. Dice allá Génesis 22, 12, dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y eso fue lo que hizo Jehová por nosotros. Él no escatimó en que Jesús, no escatimó en nada para darnos la salvación. Él era su único hijo. ¿Sabría él que habría muchos quienes no le habrían de recibir? Pues seguro. Pues sí. Acabamos de decir que el Señor no está limitado por el tiempo. Él sabe lo que es antes y lo que es después. Por lo tanto, el sacrificio que realizó el Señor por nosotros no podemos explicarlo, ¿verdad? Pero sí subraya cuál es el amor de Dios por toda la humanidad. Pues aquí vemos qué cosas apuntan a la persona de Jesús, o a las acciones que realizará Él por nosotros. Primero, Él murió, resucitó, está a la diestra del Padre e intercede por nosotros allí ante el Padre. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Si esto es realidad en nuestra vida, entonces ¿por qué debemos nosotros temer? Nuevamente, Pablo está haciendo un llamamiento a la iglesia a que cambie su manera de enfocar la realidad. ¿Saben que hay una expresión que es bien pueblerina, que es cada cabeza es un mundo? Y eso es muy cierto desde el punto de vista figurativo, por supuesto. Cada cabeza es un mundo, lo que significa es que todas las personas piensan diferente. No obstante, lo que Dios quiere es que ustedes y yo tengamos una misma mente. Y que nuestra mente sea la mente de Cristo. En este mismo capítulo, Pablo habla, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, habla sobre la carnalidad versus la espiritualidad. Habla sobre cómo es que la ley no domina nuestra vida. Aquellos quienes son espirituales obran sobre aquello que es espiritual. Y aquellos quienes se dejan dominar por la carne son carnales. El Señor quiere que usted y yo seamos cada día más y más espirituales. Obviamente tenemos cierta interferencia, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes, yo hace mucho tiempo yo quité el servicio de satélite. Estaba pagando un dinero que realmente no tenía gran provecho. Y coloqué, pues a mí sí me gusta ver las noticias, etc. Y coloqué una antena normal que recibe la señal. Pero hay instancias en las cuales usted, depende de hacia dónde esté apuntando la antena, eso ha mejorado mucho con la señal digital, pero hay instancias en las cuales tenemos que reescanear, como decimos en español. No sé cómo se dice escanear en español. ¿Qué? Buscar. Pues, buscar la señal de la antena. Porque se ve un hormigueo en la pantalla, ¿verdad? Y hay unas interferencias. Y hay ciertas cosas que suceden así en nuestra vida, que aunque nosotros tenemos la mente de Cristo, este cuerpo, ¿verdad? Nuestra naturaleza humana crea interferencias. Y los días que usted más quiere estar en paz, los días que usted más quiere estar enfocado en la palabra del Señor, es cuando vienen cosas que quieren adentrarse en su mente, situaciones del diario que le quitan o amenazan con quitarle la paz, amenazan con robarle el gozo. ¿Sí? Y hay instancias, usted dice, es que por más que yo quiero, esta situación que estoy viviendo, tenemos que conocer nuestra limitación. Ahí vemos a Pedro allí. Pedro, ¿tú me amas? Sí, yo te estimo, Señor. Pero ya cuando Él es maduro, cuando el Señor está resucitado, antes del Señor
ser crucificado, él le dijo, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y el Señor le dice, ¿sabes, Pedro? Estás equivocado. Antes de que el gallo cante una vez, tú me habrás negado 3 veces. Y así mismo fue. Pues nosotros somos más que Pedro, ¿no? Pues podemos estar nosotros en el mejor estado de gozo y viene una situación a nuestra vida y amenaza con quitarnos el gozo, con quitarnos la paz. Pues el Señor dice, mediante la palabra que le da Pablo, que nosotros no tenemos por qué tener ese temor, podemos confiar plenamente en Él, porque Él ha muerto por nosotros y Él intercede por nosotros de manera continua. Vamos a ir a los últimos versículos aquí. Le voy a pedir a alguien que de manera voluntaria, Karina Andrea, quiere leer los versículos 35 al 39. Te bendiga, hermanita. Dice así, Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues ahí Pablo, muy típico, ¿verdad? En el estilo de Pablo, utiliza muchas palabras porque él no quiere que se pierda nada y aún así estoy seguro que luego de que lo escribió dice, pude haber dicho esto, porque hay tanto que él quiere decir de una manera tan y tan condensada. Sin embargo, todo se reduce a una pregunta y una justificación de la contestación que se presenta. La pregunta es retórica, porque la contestación está implícita en la pregunta. La pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y esto es lo que yo les decía en la introducción, que en muchas instancias a mí se me hacía difícil comprender, ¿verdad? Porque si dependiera de nosotros en nuestra humanidad, somos falibles, no somos perfectos aún, queremos llegar a la perfección, pero no lo somos. Quien mejor actitud y quien mejor temperamento pudiera tener entre nosotros falla. Queremos nosotros estar en paz en todo momento. La palabra nos dice en nuestras interrelaciones con las personas, en cuanto dependa de usted, esté en paz con todos los hombres. Y usted procura hacerlo, pero hay personas con quienes es más fácil estar en paz que otros, ¿verdad? Y usted quizá tiene un vecino que siempre trae el perrito al frente de la casa suya y allí deposita lo que debió haber depositado en el patio de la casa suya. Y está ese otro vecino que hace lo mismo, pero anda con una bolsita y recoge allí. Pero hay otro que lo hace y usted dice, son cosas quizás misceláneas. Sin embargo, en nuestra humanidad nosotros llegamos a ciertas conclusiones. Pues tal vez esa persona a usted se le hace menos fácil estar en paz. Otros, mucho más fácil. Pero esa es nuestra humanidad la cual se impone. Pues es necesario que nosotros nos preguntemos, ¿realmente esta pregunta aplica o se debe considerar desde la perspectiva del yo? La contestación es no. Lo que está preguntando Pablo ¿es posible que Jesús deje de amarnos a nosotros? La contestación es no, porque el amor de Dios es perfecto, el amor de Dios es eterno. Cristo Jesús ya
sabía lo que habría de ser de él, porque Cristo Jesús es Dios. Sin embargo, nosotros podemos querer amar a Dios de la manera que Él nos pide, pero hay ciertas cosas en nuestra realidad las cuales van a impedir que nosotros podamos reciprocar el amor de Dios de la manera que Él merece. Pues Pablo dice, mirando el amor de Cristo por nosotros, habrá forma de que eso deje de ser. Y Él da una serie de ejemplos de cosas que son extremas, las cuales no pueden evitar que Cristo Jesús nos ame, o sea, que nos separe. Él dio su vida por nosotros. La tribulación, angustia, persecución, etc. Ahora, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y en este pasaje pues hay un gran mensaje, ¿verdad? En este pasaje hay un gran mensaje. El mensaje de la muerte. O sea, la muerte de Cristo nos ha matado nosotros también al pecado. O sea, ya nosotros no vivimos para pecar, ni el pecado tiene poder sobre nosotros, sino que hemos muerto junto a Cristo Jesús. Somos contados de igual manera, como Él mismo, como ovejas al matadero. No obstante, en eso que el mundo pudiera ver como algo negativo, hay una bendición. Y volvemos al versículo 28, que en algo que tal vez es negativo para el mundo, viene a ser de bendición para nuestras vidas. Aunque nosotros somos vistos como muertos, somos más que vencedores, ¿verdad? Porque no hay situación que pueda lograr que Cristo Jesús deje de interceder por nosotros, que deje de ser por nosotros, que deje de ser nuestro Salvador. Y termina esta porción haciendo otra enumeración de situaciones que pudieran pretender interponerse entre nuestro bienestar y nosotros. Sin embargo, Cristo Jesús es quien nos bendice mediante su amor. Y aquí están la enumeración de esas cosas que hemos estado hablando: la aflicción, las penalidades, el peligro y todas estas otras cosas que pueden aparentar ser nefastas, no pueden interponerse entre el amor de Cristo y nosotros. El Salmo 27, el primer versículo dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Yo sé que algunos están cantándolo en sus mentes. Pues la palabra nos dice esto, y siempre me gusta subrayar que es necesario que nosotros vayamos más allá de la palabra. Que la palabra se grabe en nuestro corazón, pero que deje de ser meras palabras, ¿verdad? Yo le cito muchas veces este pasaje de una obra de teatro de Shakespeare. Allá en Hamlet hay una escena en la cual entra el padre el objeto de su amor, de Ofelia, Polonio se llama, entra a este estudio donde se encuentra Hamlet, el hijo del rey, ¿verdad?, quien está padeciendo de sus facultades por el asesinato de su papá, y tiene un libro en las manos, y Polonius, por buscar conversación con él, le dice: ¿qué lees? Y él, de manera cínica, ¿verdad?, sarcástica, mueve las páginas y dice: palabras, palabras, palabras. Y ahí ¿verdad?, está el sarcasmo, porque la realidad es que muchas veces nosotros corremos el riesgo de mirar la palabra de Dios y ver solamente eso. Si solamente estamos viendo palabras, y palabras bonitas, ¿verdad?, porque a quién no le gusta leer esto, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Es algo que puede llenar a alguien de ánimo, aún mirándolo de manera superficial, pero usted y yo, quienes ya hemos recibido a Cristo Jesús, quienes le tenemos para interceder por nosotros delante de Dios en todo momento, este pasaje debe cobrar una verdad aún mayor. Nos debe dar la conciencia de que no importa la situación que estemos nosotros viviendo, siempre hay algo mejor.
si Dios está en control de nuestra vida, no siempre lo vamos a notar de inmediato, pero sí siempre Dios está en control de nuestra vida. Pero tenemos que darle lugar al Señor para que así sea. Amén. Preguntas, dudas, quejas, comentarios, correcciones. Entonces te dice, hermano James, dijiste algo allí que me parece que fue un disparate extremo. Quiero corregirlo. Pregunta, ¿no? Bueno, está un poquito tímido. Esta imagen me gusta mucho. ¿Qué título usted le pondría a esa imagen? Seguridad. Amén. Unión. Hermanaíta está levantando la mano, o casi levantando la mano. Amén. 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 Yo no sé por qué estas imágenes así, ¿verdad? Pues aparenta ser la mano de un niño o de una niña y la mano de un anciano o una anciana. Y esta imagen siempre que yo veo una persona anciana, pues yo lo asocio, ¿verdad? Con la sabiduría, con la experiencia. Y cómo es necesario que haya ese nexo, ese lazo entre aquellos quienes saben, aquellos quienes han vivido, aquellos quienes tienen bendición, con aquellos quienes van subiendo. Y lamentablemente, este espacio cada vez se hace más una barrera que otra cosa. Y hay que ir cerrando estos nexos y creando estas conexiones. ¿Verdad? Aquellos quienes hemos vivido, aquellos quienes tenemos experiencia, aquellos quienes tenemos temor de Dios, es necesario que alcancemos a aquellos quienes van subiendo, quienes están siendo bombardeados cada vez más por esta filosofía del mundo y lamentablemente están siendo alcanzados en masa. En masa. La tecnología es muy buena para muchas cosas, lamentablemente se está utilizando para muchas cosas malas. Y según nosotros estamos aquí hablando de la palabra de Dios y con nosotros, ¿verdad? Yo sé que todos somos jóvenes en espíritu, pero si fuéramos a verlo de manera cronológica, realmente hay 3 jóvenes con nosotros, tres de mis hijas están aquí, todos los demás, pues ya somos adultos mayores, adultos de la tercera edad, como usted lo quiera llamar, algunos están recibiendo Medicare y mucho más y no sé cuántas cosas más. Pero hay 3 jóvenes aquí, pero hay miles y miles y miles, cientos de miles en distintos lugares que ahora mismo están siendo alcanzados por las garras de Satanás a través de la tecnología. Pues este nexo cada día hay que cerrarlo más, ¿verdad? El estudio de la semana que viene tiene que ver con el amor. Primera de Juan. Y solamente si amamos intensamente estaremos nosotros en la disposición de llevar la palabra de Dios a otros. Y es necesario que nosotros tengamos esto presente. Su asignación para la semana que viene